Hoy contamos con la visita de Luis Miguel Gumiel y José Luis Santos, fundadores de Vitrace, una empresa dedicada a algo muy interesante que ellos mismos nos van a explicar. ¿Qué es lo que hace Vitrace? Bueno, pues Vitrace surge por un problema que se nos plantea a nivel profesional. Nos encargan realizar una serie de rehabilitaciones dentro del castillo de Zorita de los Canes y se nos plantea la idea de cómo se mide un castillo. Entonces empiezas a ver que teníamos varias documentaciones que en algunos casos eran poco precisas, tenían bastantes deformaciones, y entonces buscamos la manera de trabajar un poco en esta documentación del castillo para poder trabajar. Y bueno, pues empezamos a investigar sobre la tecnología de la fotogrametría, que es una tecnología por medio de fotografías consigues generar puntos tridimensionales, y con el tiempo lo vamos ampliando con tecnología de vuelo con drones, escáner láser, GPS centimétricos, para un poco desarrollar toda la tecnología que tenemos ahora para documentar el patrimonio construido. O sea, para que yo me entienda, es una recreación en 3D de monumentos, edificios o lo que queráis, ¿no? Efectivamente, digamos que lo que creamos es como un gemelo digital. Esto que ves en las películas que te digitalizan y te hacen una copia exacta, pues con edificios. ¿Qué ventajas ofrece esto? Pues realmente las ventajas es la precisión. Entonces nosotros solemos hablar que tenemos como 3 pilares dentro de nuestro trabajo. Por un lado es la de documentación del patrimonio, que cuando tú tienes un edificio y quieres empezar a trabajar con él, lo primero es documentarlo, es empezar a elaborar planos para poder trabajar. Entonces esa es nuestra primera fase. Esto es lo que hacemos a través de escáner láser, fotogrametría, y generamos el gemelo digital, con lo cual tenemos un modelo exacto de nuestro edificio o objeto o lo que estemos, con lo que estemos trabajando. La segunda fase sería la de rehabilitación. Cuando tenemos una base sólida con la que poder trabajar, pues tenemos todas las medidas de cualquier sitio, cualquier espacio dentro del edificio, con lo cual se pueden generar presupuestos bastante exactos de lo que hay que rehabilitar. O sea, que de otra manera tienes que hacer una partida alzada, por ejemplo, de lo que tienes que rehabilitar, pero de esta manera tenemos medidas exactas de lo que tenemos que hacer. Y finalmente, cuando ya hemos rehabilitado el edificio, la siguiente parte es la de difusión. Vamos a mostrarlo al público. Entonces, por medios que utilizamos como vídeos tridimensionales, recorridos virtuales, podemos enseñar el patrimonio al público, con lo cual cerramos un poco todo el proceso, todo el círculo que tiene que ver con el patrimonio. José Luis, explícanos un poco, porque hablamos de patrimonio, pero dedicáis a varias áreas, no solo patrimonio, edificios, patrimonio o incluso objetos, ¿no? Sí, la verdad es que las tecnologías que utilizamos de digitalización nos permiten elaborar gemelos digitales, como comentaba Luis Miguel, bien sea de un terreno, de una topografía, ¿no?, de varias hectáreas, bien sea de un castillo, como decía Luis Miguel anteriormente, bien sea de un pequeño edificio o del interior de una oficina, ¿vale? Pero también podemos escanear objetos pequeños, ¿no? De hecho, pues hemos hecho, como decía, pues objetos como la fuente, una fuente en Pastrana, la fuente de los Cuatro Caños. Hemos escaneado la picota del pozo en un pueblecito aquí cercano. Es decir, de hecho esos objetos, esos edificios, esas topografías, incluso se pueden modelar digitalmente también con impresoras 3D, que también lo hacemos, un poco para ver el modelo físicamente. La precisión de esos objetos va al milímetro. Depende del uso, ¿vale? Si me pides escanear un objeto pequeño y necesitamos una precisión, digamos, quirúrgica, pues vamos a ir a precisión de por debajo del milímetro. Si vamos a escanear una habitación o un edificio, probablemente estaremos en precisiones que se aproximan al centímetro. Si vamos a escanear un terreno, ¿no?, de a lo mejor 10 hectáreas, pues evidentemente la precisión no necesita bajar por debajo de los 2-3 centímetros, porque es suficiente. Depende del cliente y depende del uso.
En usos que tienen que ver sobre todo con patrimonio construido, sí que esa precisión llega a ser milimétrica, ¿no? Porque necesitamos tener una reconstrucción, un gemelo digital muy preciso, muy detallado del modelo, tanto para las tareas de rehabilitación o mantenimiento que se tengan que hacer de ese edificio. Date cuenta que el hecho de tener un gemelo digital en un ordenador nos permite compartir esa información con muchas personas, tenerla, digamos, almacenada sin necesidad de tenerla físicamente en un papel, y permite que haya que un equipo de trabajo pueda trabajar, digamos, sobre ese modelo, sobre ese conjunto, con mucha precisión, ¿vale? Sabiendo qué tiene que hacer en cada momento, y además dejando un poco ese trazo, ¿no? De ahí el nombre de nuestra empresa, que se llama Vitrace, ese trace, ese rastro de lo que le ha ido ocurriendo a ese edificio, ¿vale? Eso digitalmente es más sencillo que en papel. Claro, porque esto os permite también saber cómo era algo con más fidelidad a la hora de hacer esas rehabilitaciones. Claro, básicamente uno de los problemas, yo creo que casi el problema más importante que tiene la administración, sobre todo la administración, porque date cuenta que en patrimonio construido hay más obras o labores de rehabilitación que realiza la administración pública, porque es dueña de esos edificios, que los que realizan, por ejemplo, promotores privados. Pero contar con una información precisa nos permite elaborar un presupuesto preciso, es decir, que el coste esté muy acotado, ¿vale? De manera que sabemos dónde está cada piedra, qué piedra hay que sustituir, dónde va a ir en el momento de la rehabilitación. Eso es muy importante, no solo de cara al que prevé los costes, sino también al que dirige la obra, ¿vale? Porque sabes en cada momento qué tienes que hacer. Y además lo puedes dejar, digamos, o sea, la trazabilidad de ese proyecto es de principio a fin, ¿vale? No tienes ningún problema ahí. ¿Qué trabajos sobre el patrimonio habéis hecho en la provincia de Guadalajara? Bien, pues bueno, ahora mismo estamos trabajando en el castillo de Jadraque, que bueno, estamos haciendo una reconstrucción de cómo podría haber sido en su momento, y aparte estamos reconstruyendo una esquina, ya esto no es reconstrucción virtual, sino una reconstrucción real de una esquina del claustro, con lo cual bueno, es una obra que tiene como diferentes fases en nuestro proceso de trabajo. Hemos reconstruido, como bien ha dicho José Luis, hemos hecho un modelado de la Fuente de los Cuatro Caños en Pastrana. Tenemos varios proyectos hechos ya, como el escaneo de la piscina Huerta de Lara, que hemos hecho el escaneo para hacer un levantamiento de planos. En Madrid también hemos hecho varios edificios. O sea, tenemos la Picota del Pozo de Guadalajara, que también hicimos una reconstrucción. Una iglesia también, ¿no? Habéis hecho por aquí en Guadalajara. En Guadalajara tenemos escaneado la concatedral y la parroquia de Santiago. Además que la concatedral tiene la particularidad, cuando hicieron la rehabilitación, que estaba como que separada de las distintas etapas constructivas que había tenido la catedral, ¿no? No sé si eso también lo habéis registrado vosotros. Realmente la concatedral es curioso, porque cuando ves la planta real, una vez escaneado, empiezas a ver que hay una serie de deformaciones que cuando entras al templo no lo ves, pero luego te llama la atención cuando ves una planta real. Con lo cual, efectivamente, luego ya empiezas a investigar por qué esas deformaciones, y tienen que ver con las diferentes etapas de construcción. Y claro, pues eso, medirlo de la manera tradicional y sacar unos planos precisos de eso es muy difícil, pero con un escaneo ves absolutamente todas las deformaciones y ves todo. O sea, te permite descubrir cosas, ¿no? El escaneo. Tú además eres de Pastrana, y allí también habéis hecho trabajo en el eremitorio, en unas cuevas de allí. Efectivamente. Esto es por volver a redescubrir cosas que conocías desde pequeño, pero bueno, al cabo del tiempo lo vas olvidando y te das cuenta que es un sitio que no se visita, pero es un sitio espectacular. Unas cuevas que hay pocas por la zona. Realmente se trata de unos antiguos ermitorios que seguramente tengan mucho que ver con las ermitas de Santa Teresa de Jesús, que están muy próximas, y bueno, pues la idea de escanearlos era justamente esa: descubrir un patrimonio que está ahí,
que la gente no lo visita normalmente, pero en cuanto lo escaneas y generas unos vídeos que puedas generar unos puntos de vista diferentes, el resultado creo que es impresionante. ¿Cuál es la extensión más o menos de estas cuevas? Pues no sabría decirte exactamente, pero son muy grandes. A lo mejor estamos hablando de 200 metros de longitud y varios caños. Porque claro, este tipo de trabajos también pueden servir un poco como reclamo turístico, ¿no? Para que la gente vaya a conocer lugares, un patrimonio interesante. Claro, efectivamente, uno de los pilares que te comentábamos antes de nuestro trabajo es la difusión del patrimonio. De hecho, hoy en día cualquiera que visita un lugar está acostumbrado siempre, o digo en el 99,9% de los casos, a verlo en Internet, a reclamarle a Google información para ver qué hay, quién ha hecho fotos, dónde está, qué se puede visitar, dónde se puede comer. Bueno, pues las tareas de digitalización nos permiten esa labor de difusión. Nosotros generamos, bien sea a través de vídeos en nuestro canal de YouTube, o bien sea a través de recreaciones de tours virtuales, ¿vale? A veces sobre el modelo construido, o a veces incluso recreando y modelando cómo fue antaño ese edificio, como en este caso pues estamos haciendo ahora colaborando con el Ayuntamiento de Jadraque, ¿vale? En el que vamos a recrear un poco el palacio en su época de máximo esplendor. Y lo bueno de todo esto es que realmente es accesible vía un teléfono móvil, es decir, no necesitamos ninguna tecnología de la NASA para poder acceder ahí, y realmente te permite ver ese edificio o ese espacio de patrimonio con toda la información del modelo virtual, ¿vale? Y recreando ese posible modelo original, ¿vale? Incluso a esos tours virtuales le podemos añadir audios, le podemos añadir información que sirve casi directamente como una audioguía, ¿no? En el que directamente el usuario primero lo puede consultar en Internet y eso provoca el interés para luego ir a visitarlo físicamente, ¿vale? Entonces creemos que es una herramienta interesante para difundir el patrimonio de muchas localidades pequeñas que a lo mejor no tienen medios para crear ni campañas de marketing ni otro tipo de publicidad que son muy costosas, y sin embargo aquí simplemente con ese tour y un código QR. Bueno, incluso me decías antes, fuera de cámara, que con las gafas estas 3D que es la vida virtual, que esto es incluso más impresionante, ¿no? Pues esto es incluso más impactante. Efectivamente, esos tours, tanto los tours virtuales como modelos 3D que generamos, son visionables, digamos, con gafas de realidad virtual, algo que seguramente a la gente de mi edad, no es que sea tan mayor, pero a la gente de mi edad probablemente pues nos parece algo como impresionante, ¿no? A los chavales ahora les parece algo muy normal, pero poder tener esa recreación inmersiva en la que te metes dentro del modelo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del castillo de Jadraque, incluso el castillo de Molina también, que lo tenemos modelado en 3D y que lo puedes recorrer por zonas en las que realmente no son visitables, ¿no? Tú puedes recorrer las almenas del castillo de Jadraque. Curiosamente, cuando hacemos este tipo de recreaciones o pasamos el modelo a alguien para que lo visualice con las gafas 3D, la primera pregunta es si tiene vértigo, porque va a pasearse por las almenas del castillo y la sensación real es que estás paseando por ahí. O incluso puedes sobrevolarlo a modo de dron por encima, y entonces sí que le sentamos en una silla para que la cosa sea menos peligrosa. Pero sí, yo creo que es un reclamo turístico interesante y realmente muy accesible. Sobre todo lo más importante de todo esto es que es accesible desde cualquier medio digital, con un simple enlace a una página web. No necesitamos apps, no necesitamos aplicaciones, no necesitamos ningún tipo de motor virtual, a excepción de eso. ¿Tenéis algún proyecto ahora sobre la mesa que pueda interesar a la gente de Guadalajara? Bueno, pues en la mesa hemos hecho la planimetría ahora mismo, por ejemplo, de la piscina Huerta de Lara, en la que yo creo que se van a cometer rehabilitaciones. Hemos elaborado también la planimetría de la antigua cárcel de mujeres, en la que el ayuntamiento tiene pensado rehabilitarlo como, no sé si bien como centro sociocultural o centro un poco para la ciudadanía. Nos gustaría hacer más proyectos dentro de la ciudad de Guadalajara, porque creo que tiene un patrimonio histórico un poco desconocido, ¿no? Hace poco estuvimos visitando y escaneando la capilla Luis de Lucena, que creo que todos la conocemos de nombre, seguramente en Guadalajara, pero probablemente hay un 50% de la gente que no la ha visitado nunca, ¿no? Y que no sabe que pertenecía a una iglesia anterior, que era la iglesia de San Miguel, que era el esquinazo de esa iglesia, no sé. Bueno, yo siempre he tenido el deseo y he intentado varias veces sin éxito
que me dejen visitar la antigua cárcel provincial y el Hospital Ortiz de Zárate, el antiguo hospital también, que son dos monumentos que yo creo que ojalá pudierais vosotros hacer Yo algo tuve la ahí. suerte, ¿no? Porque yo he vivido cerca de la antigua cárcel y curiosamente cuando jugábamos de pequeños teníamos algún amigo ahí que era curiosamente hijo de uno de los jefes o gerentes de la cárcel, y entramos alguna vez, no como usuarios, pero sí como amigos, ¿no? Y la verdad es que es un edificio espectacular, que está dentro del centro de Guadalajara, que sería muy interesante probablemente rehabilitarlo para algún uso social. Bueno, quien quiera entrar en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Pues simplemente tienen que entrar en nuestra página web. La página web se llama Vitrace, con B y Z, de Zaragoza, y simplemente con entrar en nuestra web, pues ahí tiene toda la información, nuestros teléfonos, puede ver lo que hacemos, de ahí puede acceder a nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, y bueno, a través de las redes sociales estaremos encantados de informarles de todo lo que podemos hacer por ellos. Bueno, pues ya saben, en la página web de Vitrace tienen muestras de este interesantísimo trabajo que incluye monumentos de la ciudad. Muchas gracias por venir a vernos a Nueva Alcarria. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí.